Mañana y 59 minutos, como lo habíamos anunciado desde muy temprano, tenemos hoy una entrevista exclusiva con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el inspirador, la cabeza, el líder natural del Partido Centro Democrático, que siempre está en el centro de la actividad política en Colombia. Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy apreciado, doctor Juan. Muy buenos días a usted, a todo el equipo que lo acompaña en la FM y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Empiezo con una pregunta casi personal, expresidente Álvaro Uribe. Muchos apostaron porque a usted le iba a tocar hacer esta campaña marcado con un veredicto de culpabilidad, y resulta que usted está haciendo esta campaña desde la inocencia, después de la determinación que se tomó en segunda instancia. Álvaro Uribe es inocente. Muchos trataron de que la campaña la hicieran diciendo, no, Álvaro Uribe es culpable, falta una casación, pero esta campaña se hace con un Álvaro Uribe inocente, declarado inocente en el tribunal. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo siente usted este escenario político después de que se produjo la decisión del tribunal? Pues claro, Juan, que ayuda a que yo pueda hacer esta campaña con un poquito más de tranquilidad en el alma. Me condenó la señora juez, asistí a todo el juicio, asumí la propia presentación material de la teoría. Además, mis abogados hacían la parte técnica, yo la material. Acepté ser el primer testigo de los testigos de la defensa, a riesgo que me refutaran algunos. Además, asumí la defensa material e hice también la sustentación material de la apelación. Siempre tuve todo el respeto por el juicio, asistí a él, y en el juicio y después he hecho algún comentario indebido de la señora juez. Yo creo que lo del tribunal es muy claro, pero ya le sumo esto, Juan, a todos los compatriotas que oyen la FM. Seguramente yo he cometido muchos errores en esta larga vida política, pero jamás le he mentido a mis compatriotas en estos temas de mi vida pública. El tribunal dice, Álvaro Uribe no buscó testigos, no sobornó testigos, no intentó sobornar testigos. Álvaro Uribe no le dijo mentiras a la Corte Suprema. Por supuesto que estoy muy triste con lo que ha pasado con mi hermano, y en toda intervención pública me veo obligado a dar unas explicaciones. Tengo que reconocer, Juan, que eso me entristece en esta campaña. Señor expresidente Uribe, ¿qué está en juego en esta campaña presidencial y en esta campaña de Congreso? ¿Qué nos estamos jugando los colombianos en las elecciones del 2026? El senador Iván Cepeda dice que él quiere profundizar las reformas de Petro. Otros sectores, como el que representan nuestras tres candidatas, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Pablo Holguín, expresan: nosotros queremos recuperar y mejorar nuestra democracia. El senador Iván Cepeda tiene una tesis principal: profundizar, dice él, lo cito, las reformas del presidente Petro. Ha avanzado en la destrucción de la salud. Iván Cepeda quiere consumar la destrucción de la salud. ¿Qué quieren las nuestras? Las nuestras quieren recuperar la salud y mejorarla. Tener un sistema no estatal, socialista, cubano, sino un sistema mixto, con participación del sector privado, las cajas de compensación, de las entidades mutuales, como Mutual Ser, también del sector público, con solidaridad, que mejore la atención rural, etc. El senador Iván Cepeda quiere, el presidente Petro
ha creado un camino para acabar con los fondos de pensiones. Son casi 100.000 millones de dólares de propiedad de los trabajadores colombianos. El senador Iván Cepeda quiere llevar todo ese sistema a un sistema público que se gaste ese dinero de los trabajadores en tapar los huecos del derroche del Estado. Juan, es que es muy claro, esta reforma de pensiones le dejará a los fondos de pensiones un ingreso de no más del 9-11% de las cotizaciones. Lo demás irá al sistema público para acabar los fondos de pensiones. Nuestras candidatas, ¿qué dicen? Nosotros queremos mejorar unos temas de pensiones, pero sin poner en riesgo esa propiedad de los trabajadores que tanto le ayuda a la economía colombiana, que son los fondos de pensiones. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda quiere una economía. Ayer yo lo escuchaba y lo refuté, su propuesta agropecuaria. Es una economía agropecuaria de Lenin, de Stalin, de Mao Zedong, con el supuesto de que es una economía de seguridad alimentaria basada en campesinos. Nos quiere llevar él odia a los empresarios del campo, él odia la propiedad privada empresarial en el campo. Nos va a destruir, como hicieron en la Rusia de Lenin y de Stalin, y como lo hizo Mao Zedong en China. ¿Qué proponen nuestras candidatas? Comprar tierra para los campesinos, ayudarles con proyectos productivos y apoyar a los empresarios, una economía fraterna, que los empresarios puedan ser competitivos nacional e internacionalmente y que además los campesinos tengan éxito. ¿Qué propone el senador Iván Cepeda? Seguir las reformas Petro. ¿Qué ha hecho Petro en impuestos? Le ha creado a este país unos impuestos que destruyen la inversión, que van a destruir el empleo, unos impuestos que no le permiten al país ser competitivos, unos impuestos confiscatorios. ¿Qué proponen las nuestras? Las nuestras dicen, miren, no puede ser que se creen unos costos laborales que acaban con la pequeña empresa y además se les sumen estos impuestos. Y entonces en lo que avanza el senador Iván Cepeda, comprometido con esta reforma tributaria, cuando la reforma tributaria que necesita Colombia es bajar impuestos. ¿Qué proponen las nuestras? Las nuestras han dicho, nosotros no vamos a pelear contra los recargos laborales, le prometemos, palabra de gallero, a los trabajadores que no vamos a tocar ese tema, que tampoco ha sido una maravilla. Aquí había recargos, en la noche empezaban a las 9, ahora van a empezar a las 7, sábados y domingos y lunes festivos eran del 75%, ahora el 100%. Recuerdo una panadería de Medellín que me dice, tengo 14 trabajadores, el barrio me obliga a trabajar día y noche, domingo y lunes. Aquí llega un trabajador a las 10 de la noche y antes de irse a su casa viene aquí a tomar café y pan de bono. En la madrugada unos, antes de ir a tomar el tren metropolitano, vienen aquí a que les dé café con leche calientico, fresco, acabado de salir, que además les dé unas arepas bien tostaditas. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Me dijo, no puedo prestar atención a todos esos horarios, yo tengo que bajar de 14 a 9 trabajadores. ¿Qué decimos nosotros? No quite esos recargos, pero baje los impuestos para que puedan competir. Y así podríamos seguir nosotros enumerando la destrucción democrática, que es el camino del senador Cepeda y lo que proponen nuestras candidatas. Lo que está en juego en el país es un sistema estatal, socialismo siglo XXI, estilo Chávez, una especie de castrochavismo, y lo que proponen las nuestras es un proceso democrático con participación de los sectores sociales, cooperativas, con la participación de las cajas de compensación, de los sectores mutuales, del sector privado, con un gran apoyo al emprendimiento de los jóvenes, a la educación alternativa. No quiero extenderme más porque esto es muy largo, pero es que uno piensa y piensa todos los días. Y con Miguel Uribe y nuestras candidatas hicimos un recorrido por el país donde ellos iban exponiendo todo esto. Nosotros queremos un sistema democrático con una gran participación de los sectores sociales,
del sector privado, un Estado muy, muy reducido y unas victorias tempranas en mejoramiento de la salud y en educación alternativa. Expresidente, permítame preguntarle sobre la estrategia política porque hay muchas personas esta mañana también interesadas en entender qué va a pasar en las elecciones. Usted fue uno de los que hace algunas semanas lideró esta frase y esta convocatoria para una gran consulta desde Abelardo hasta Fajardo, y resulta que ninguno de los dos aceptó ir a esa consulta. Abelardo de la Espriella le envió una carta argumentando por qué no iba a la consulta, señalando que eso no era lo propio de un outsider de la política, y Fajardo tiene unos argumentos similares. ¿Qué van a hacer entonces para unirse en la primera vuelta con todas las candidaturas que hay hoy? Bueno, ¿qué te digo? Hombre, yo, 73 años, parece que fueran 146, 73 de día, 73 de noche. Yo nací en la violencia entre los partidos. Los primeros recuerdos es oír que a mi madre la llamaban en esa zona rural donde vivíamos, en el suroeste de Antioquia, por un teléfono de magneto. Mataron 10 liberales, al otro día mataron 10 conservadores. Ella era una de las 10 pro Frente Nacional. Después nos tocó las guerrillas marxistas-leninistas, su evolución al narcotráfico, la aparición de autodefensas después del paramilitarismo. Un país con una buena macroeconomía el siglo pasado, con la menor interrupción democrática en América Latina, pero con la mayor violencia. Entonces, uno que ha vivido todos estos acontecimientos de la patria, que nos criaron con un gran amor a la patria, uno hoy vive preocupado por las nuevas generaciones. Yo no dejé el país perfecto, no era un paraíso, pero iba mejorando. Uno ve hoy un enorme deterioro, que lo tapan los consumos por el narcotráfico, el oro, el café, las remesas, porque los colombianos siguen trabajando. Una destrucción de la economía que está haciendo el presidente Petro y que va a profundizar Cepeda. Mira tú lo que es el déficit, el endeudamiento. No hay inversión extranjera, salvo lo que tienen que cumplir de lo que venía. Por ejemplo, 90 pozos exploratorios, pero todos adjudicados de atrás. No hay obras públicas. Que el metro de Bogotá no se debe al gobierno Petro. Que Puerto Antioquia, tampoco. Que el túnel de Toyo, tampoco. Que Hidroituango, que la doble calzada de Cali a Popayán no se debe al gobierno Petro. No hay vivienda social, urbana. Tampoco hay vivienda, hay mejoramiento de vivienda rural campesina. Pararon las grandes vías, porque el presidente Petro dice, eso es para que transiten las 4 puertas de los ricos, y por ahí discurre toda la carga nacional, pero tampoco hacen las vías campesinas. Imagínense cómo se preocupa uno por eso. A los jóvenes no les dan hoy sino 3 oportunidades. Les dan la oportunidad de ser mototaxista, o de vender droga, o de irse para el extranjero, o bregar a ser influencer. Y a los jóvenes les han negado todas las oportunidades. Se están yendo 80.000 al año. Eso lo entendemos, y entendemos su justificación de los problemas del país, pero en la campaña, un poco la pregunta es, si ni Abelardo ni Fajardo aceptaron la consulta que ustedes estaban convocando, ¿cómo van a hacer para unirse antes de la primera vuelta? Hombre, hoy ante los hechos parece muy utópica mi propuesta, mi deseo, son deseos de bien. Por esto que le decía del país, hay que seguir trabajando, no hay que desmayar. Ahora, por ejemplo, el partido este fin de semana, debemos conocer el resultado del proceso, saber quién es nuestra candidata, esas 3 excelentes mujeres que merecen todo el respeto. Y por eso yo digo, lo primero son ellas, porque ellas han sido un baluarte en el Congreso, en la democracia colombiana. Firmes, sin dobleces, María Fernanda, Paloma y Paola Holguín. Primero, ellas. Vamos a ver qué resultados nos dan este fin de semana. Seguir insistiendo en una gran coalición. Nosotros mandamos una carta para participar en la consulta. Me da mucho miedo que tampoco haya
una gran consulta con una serie de grupitos fragmentados. Entonces habrá que buscar un camino para impulsar nuestras candidatas y al mismo tiempo seguir abogando por una gran unidad. Mire, es que el presidente Petro, sí, y al país hay que decirle por qué esta preocupación. El presidente Petro dice, es que el desempleo está en el 8, pero lo que no le ha dicho a los colombianos es que han salido 3 millones de personas y 1.700.000 se han quedado por fuera. La mitad población económicamente activa. No, y la informalidad, expresidente, pues, o sea, contando la gente que está vendiendo cositas en la calle, pues eso no es un empleo real, eso es una supervivencia. Pero déjeme llevarlo nuevamente al escenario político, porque, digamos, como no hablábamos con usted hace rato, no supimos bien qué fue lo que pasó con Miguel Uribe. Todo eso sorprendió, esa salida, usted nunca se quiso reunir con él. ¿Qué fue lo que le pasó, expresidente, con Miguel Uribe Londoño? Pues Darcy, que hace mucho rato no hablábamos, pero sí, yo sí te veo todos los días y con mucho respeto y con mucha preocupación. Me pongo la mano en la cabeza y digo, ¿con qué ir a salir hoy, Darcy? Pero déjame agregar otra cosa. Tú sumaste esa altísima informalidad. Déjame sumar otra cosa. Es que están saliendo 80.000 jóvenes al año del país con un título técnico o tecnólogos o profesionales. No hay alternativa para ellos. Si no fuera por todos los colombianos que han salido del país, si no fuera por esa informalidad, si no fuera por esos jóvenes que han salido, ¿en qué estaría el desempleo? El doctor Miguel Uribe Turbay, asesinado. Es un gran dolor. Nunca se nos acabará. Juan Lozano fue entrañable amigo de Luis Carlos Galán. Yo conocí eso. A Juan Lozano nunca le pasará el dolor por el asesinato de Galán. A mí nunca me pasará el dolor por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Así es. Qué cosa tan triste, Darcy, doctor Juan Lozano, esta campaña sin ellos. ¿Qué pasó? Pues aquí se le negó la bala a muchas personas porque no era tiempo. Ya personas del partido, como a la doctora Nancy Patricia, el doctor Abelardo, porque el partido había cerrado el proceso, lo mismo al doctor Pinzón, etcétera. El doctor Miguel Uribe, yo soy el candidato Londoño, que él era el candidato de la familia, y después de hablar con todas las candidatas, pues el partido le dio la bala, etcétera. Yo lo que no quiero referirme a los hechos que ocurrieron. Yo creo que hay unos hechos objetivos, una explicación del partido, una corroboración que hizo el doctor del Espriella. Son temas dolorosos para uno, decisiones que hay que tomar por respeto a este partido. Yo voto 73 años, yo no quiero hacer un partido de corto tiempo, sino dejarle a las nuevas generaciones un acervo de seguridad con valores democráticos, de iniciativa privada con un gran criterio social, de alcance universal, de avance social, de bienestar colectivo, de un Estado pequeño, de una gran mezcla entre democracia representativa y participativa. Entonces uno tiene que cuidar y respetar este partido, pero Darcy, te leo todos los días y cuando te voy a abrir tus redes me pongo nerviosísimo. ¿Con qué vendrá Darcy hoy? Pero por respeto no quiero hablar más de ese episodio. Yo creo que yo entiendo. El partido y lo que dijo el doctor Abelardo, yo creo que es suficiente. Pero expresidente, esos votos de Miguel Uribe Turbay, esos votos de la gente que le duele y que no quiere, es decir, que quiere expresarse de alguna manera, ¿para dónde deberían ir? ¿Deberían irse para una o dos candidatas del Centro Democrático porque tampoco lo tenemos muy claro? No, Darcy, yo no hago esas evaluaciones, no hago esos pronósticos. Lo que sí me parece es que él llegó con un equipo muy bueno, se fue construyendo. Por ejemplo, ya está en el Centro Democrático Andrés Forero, una revelación. Ellos hicieron fórmula hace 4 años
Hoy Andrés es cabeza de lista al Senado. Unos concejales extraordinarios. Yo recuerdo que él me invitó a la primera reunión cuando yo conocí a Daniel Briceño, extraordinario. Hoy cabeza de lista a la Cámara por Bogotá. Concejales extraordinarios como el concejal Barrio, la doctora Sandra Forero. Miguel era un gran trabajador que quería darse. Miguel era completo, porque Miguel era de la academia y de la organización popular. Era el político de opinión y el político de organización. Mira el último día. Estuvo por la mañana en un evento de opinión con unos estudiantes universitarios extranjeros en el Metropolitan Club de Bogotá. Y por la tarde, cuando el fatal atentado, estaba haciendo organización popular en el sur de Bogotá. Miguel era un gran estudioso, era franco. A mí me gustaba discutir con él y que él participara en discusiones de grupo porque era franco y no se exaltaba. Muy estudioso. Hay que ver cómo profundizó ese tema tributario para enfrentar a estas propuestas confiscatorias del presidente Petro, o ese tema en la salud para defender el sistema mixto y solidario con participación del Estado, del sector privado que las quieren arruinar, y solidario. Miguel era una persona muy completa aquí, siempre tuvo todo el afecto. Este partido le ha dado todo el afecto a todos los seguidores. Tenemos unos líderes muy importantes que llegaron con él, otros como Andrés Forero que estaban en el partido pero que lo acompañaron, y hay que seguir esta tarea de sumar y sumar y sumar, con paciencia darse, pero sin pausa. Paciencia sin pausa. Expresidente, buenos días. Mire, ahondando un poco... ¿Quién me habla para saludar? William Calderón lo saluda, presidente. William, mi saludo, hombre. Muchas gracias, presidente. Igualmente, ahondando un poco en ese análisis de la apuesta que está haciendo el Centro Democrático para las elecciones del 8 de marzo al Congreso de la República, comentamos en varias oportunidades aquí que parecía una apuesta muy arriesgada de parte suya presentar una lista cerrada en donde usted iba cerrando esa lista en el puesto 25. ¿Qué lo motiva a hacer la lista de esa manera y no teme, expresidente, en quedarse por fuera, en quemarse porque no le alcancen los votos para llegar a esas 25 curules? No le quepa la duda, yo estoy en la puerta del infierno, se lo dije a unos colegas suyos en Barranquilla, querido William. Nosotros hace mucho tiempo dijimos que una de nuestras contribuciones para luchar contra la corrupción era avanzar con una lista cerrada al Senado. Yo recuerdo la discusión que se dio en mi gobierno, cuando el doctor Vargas Lleras en el Congreso, con todo el espíritu democrático, propuso las listas abiertas. Fernando Londoño, nuestro ministro, no estaba de acuerdo. Se zanjó la discusión diciendo que quedaba optativo a cada partido. Los costos han sido enormes, enormes. Y esos costos en alguna forma han tenido relación con la mermelada corrupta, que creció mucho esa mermelada corrupta en el gobierno Santos. Por Dios, qué vergüenza. Es una de las rectificaciones que tiene que hacer el país. Mirar errores que se cometieron y que cometimos. Me preocupa muchísimo ese crecimiento, esa mermelada corrupta en el gobierno Petro. Y está vinculado también a que muchos financian esos costos tan altos de las listas abiertas al Senado, también con dinero de esas mermeladas corruptas. Una vez le pedimos al doctor Mauricio Cárdenas, siendo el ministro de Hacienda de Santos, para hacerle quórum, para aprobar el presupuesto 2015, no tenía quórum. Hombre, nosotros le hacemos quórum, votamos no, pero hagamos un acuerdo que se hizo. Divulguen quiénes piden mermelada. Expresidente. Si Álvaro Uribe pide ya le termino eso, pero esto es bien importante. Nosotros tenemos que hacer hoy pedagogía en un espacio tan importante como la FM. Si Álvaro Uribe pide un puente para Titiribí, Antioquia, porque no se lo van a dar si se necesita, y que se haga honorablemente.
y que se publique el nombre del senador Álvaro Uribe. Sí. Infortunadamente eso no se dio. ¿Por qué yo en el 25? Hombre, yo tengo 73 años, no quedaría bien que me ponga a encabezar la lista como algunos lo pidieron, para que me empujen. Lo que tengo que hacer yo, William, es empujar nuevos liderazgos. Mira la renovación, la cantidad. 9 mujeres, excelentes. Justamente eso. 5 puestos de la lista, unos senadores jóvenes y representantes, unos recientemente conocidos, estrellas, otros que llegan. Pero déjeme decir esto, el director del partido, el doctor Vallejo, tuvo la asesoría de un grupo de ciudadanos de gran reputación y de gran importancia para ayudar a escoger la lista. Y las hojas de vida y los desempeños fueron evaluados por una institución muy importante del país. Sí. Entonces, con ese criterio se escogió. Y que yo corro un riesgo. Exacto, expresidente. Ahí el tema, lo saluda Fernando Quijano. Expresidente, cuando la presidencia está en riesgo, digamos, está apretado de cara a que el candidato Iván Cepeda de la izquierda pues puntee en las encuestas, cuando la presidencia está en riesgo, el que puede salvar el tema es el Congreso. Y cuando usted se pone por allá en el número 25, no hay un riesgo de que no se saquen 23, 24, 22 senadores del Centro Democrático. No es jugar un poquito con candela. Usted lo dijo, no estoy en las puertas del infierno. Dijo en alguna entrevista por ahí, ¿no es un riesgo que usted se ponga tan lejos, expresidente? Sí, Fernando, pero yo tengo que dar ejemplo. Antes que asegurarme yo, tengo que asegurar una gran cantidad de líderes jóvenes, que es una gran garantía para este país. Usted sabe que mi compromiso ha sido más que perpetuar una persona. Hay que buscar que unos principios, unos valores vayan haciendo un largo recorrido en la vida colombiana y que haya jóvenes actores que los interpreten, los actualicen, entiendan muy bien las necesidades de cada momento y sin perder esos valores encuentren las soluciones. Pero Fernando, en cualquier circunstancia, mientras mi Dios me dé energía, ahí estaré yo en la batalla, como senador o por fuera. Mi gran interés hoy es que tengamos un gobierno excelente, que no siga esta destrucción del presidente Petro. Yo le tengo pavor a Cepeda, porque además yo me pongo a verlos. Petro, que nos regaña todos los días. Que, por ejemplo, en Barranquilla me dijeron, Uribe, pero es que Petro sacó la disminución de la jornada de trabajo. No, señores. Ese fue nuestro último esfuerzo en el Congreso. Dije, yo le tengo, ya que vamos a hablar de horas, hablemos de las horas de los domingos. Imagínense la preocupación mía, digo, cuando va haciendo el mediodía después, ¿cómo me irá a insultar el presidente Petro hoy? La hora que me preocupa. Y enseguida uno ve esa rabia del senador Cepeda. Hablando de que la revolución ética, ¿cuál revolución ética? Si hoy, por ejemplo, él recorre Colombia, y esas gentes que están en fusiles, los narcoterroristas, han anunciado que lo apoyan, entonces lo protegen, y las candidatas nuestras tienen que hacer política, como Paloma y recientemente Paola Holguín, y tantas amenazas a María Fernanda desde la casa. Aquí no hay revolución ética. Esa rabia de Cepeda con la empresa privada que ahora le tratan de dorar. Esa es mi gran preocupación, Fernando. Y vamos a empujar todos estos jóvenes y yo, cualquiera sea la suerte electoral, mientras tengamos aliento, estaremos en la batalla, querido Fernando. 727, ya empezó allá a ladrarle una jauría, lo aplaudió y todo, doña Arce. Me oyó hablando muy duro. Sí. Expresidente Uribe, sí, ya le sintió más decibeles y entonces también se hace sentir. Expresidente Uribe, a propósito de lo que usted está diciendo, vimos ayer su profunda mortificación tras una reunión de Iván Cepeda con AmCham. Explíquenos ese trino que usted puso y esa mortificación. Pues es que hay trinos muy importantes. Hombre, ¿cómo no va a haber mortificación? Yo nunca me atrevería a ir a decirle a ese gremio vote por nosotros.
Pero ¿cómo se va ese gremio a hacerle eco, a darle una patente de aceptación a unas propuestas que el senador Cepeda ha lanzado públicamente? Radicalizar las reformas de Petro, que es destruir toda posibilidad de mejoramiento colectivo, de presencia de la empresa privada, un estatismo que avanza a paso acelerado. Yo dije anoche, en un país democrático con estos problemas, esos gremios y esas empresas hacen daño, y eso hay que decirlo con toda franqueza, querido Juan. La verdad es que en la historia del comunismo, yo recuerdo unos sectores de la burguesía entonces de Rusia apoyando a Lenin. Lo que en nuestra generación, usted no, es menor, muchos años, nuestra generación conoció de los sectores productivos de Cuba apoyando a Fidel Castro. Fidel Castro iba a los Estados Unidos y se presentaba como un demócrata, hablaba de libertad de empresa, que iba a acabar la corrupción, a fortalecer las empresas, y vea lo que hizo. Chávez, yo le invito a la nueva generación a que miren una entrevista que dio Chávez 15 días antes de la elección. Le dijo Jaime Bailey, yo soy amigo de la empresa privada. Iba a los Estados Unidos a decir que no era castrista, iba a los Estados Unidos a decir que él respetaría la libertad de prensa. Conociendo todos esos engaños, ¿por qué este gremio y estas empresas se ponen en la tarea de legitimar una propuesta totalmente antidemocrática? Así el autor la quiera dorar. Y me preocupa mucho lo que hay en el fondo, porque también viendo las personas, hay una representación santista del petrosantismo en la señora directora de ese gremio. 7 de la mañana, 30 minutos. Señor expresidente Álvaro Uribe, tengo una pregunta final porque la veo muy repetida en lo que nos está preguntando la gente que está comentando, pero profusamente, esta entrevista en todas las redes sociales y en nuestros chats. Ayer, mientras estábamos en el lanzamiento del libro de Miguel Uribe Turbay, simultáneamente se estaba desarrollando en RCN con Santiago Ángel, que nos acompaña en esta mesa, Maritza Aristizábal y otros compañeros de la República, el debate de las candidatas del Centro Democrático. Un debate de ideas, un debate entre ellas, y en el aire quedó una duda acerca de si van a elegir una o dos candidatas para lo que sigue, para la consulta futura. Si este proceso termina en que usted escoge, el Centro Democrático escoge una candidata que se va a enfrentar con otros candidatos en una consulta, o si van dos de esas candidatas. Eso quedó flotando en el aire por lo mismo que ellas dijeron ayer. ¿Va una o van dos, expresidente Uribe? Podría ser lo uno o lo otro, pero le quiero decir esto, Juan. Yo estaba bastante curioso por ese diálogo anoche en RCN. Y el informe que tengo es, bueno, mire, este partido, hasta la muerte de Miguel Uribe, recorrió el país intensamente. Yo, por ejemplo, un viernes, en un hotel de una ciudad donde iban a hacer los foros, y hoy íbamos a tener un foro, me conectaba todo el día al juicio. A las 6 de la tarde que terminaba el juicio, me vinculaba a un foro, al otro día al Foro Popular, y me deleitaba oyendo la capacidad de estudio de nuestras candidatas y de los señores, por ejemplo, del doctor Miguel Uribe Turbay. Anoche me dijeron, lo ratificaron en RCN. Cuando entró el doctor Uribe Londoño, se firmó un acta. Él no estaba en esa reunión, era la reunión en la cual se discutía, y yo llevé la propuesta de que se aceptara lo que él nos pidió. Nos dijo, yo soy el candidato de la familia, yo soy el candidato que entra a reemplazar a Miguel Uribe Turbay. Cuando se discutía eso en el acta, se dejó, tengo que ser totalmente honesto, él no estaba, era la discusión allí, a ver si él entraba, la posibilidad de que hubiera dos. Entonces, ¿hasta cuándo da la ley posibilidad? Creo, si se va a entrar a una consulta, creo que hasta el 6 de febrero. Si no, hay que escribir uno solamente en el momento antes de que
venza la fecha de inscripción de candidatos. Entonces, ellas mismas, el doctor Gabriel Vallejo, el comité asesor, deben evaluar este fin de semana el resultado. Afortunadamente, ellas dialogan. Yo no hablo de debates, sino de diálogos, porque tienen unos fundamentos, tienen lo básico muy semejante. Hay discrepancias de matices, y entonces ellas también nos van a decir si una o dos, y estaremos en esa discusión siempre con argumentos, siempre con respeto, con ellas, porque además lo que uno tiene que hacer es, si fuera a haber una consulta o una coalición, que los coaligados no van a vetar a ninguno. Expresidente. Entonces el partido debe mirar eso con paciencia. Expresidente, digamos, el mundo político hubo temblor, ¿no? En ese momento, como hoy o esta mañana, cuando usted se reunió con el expresidente Gaviria. ¿Cómo van esas reuniones con el expresidente Gaviria? No sé si se ha reunido con el ex vicepresidente Germán Vargas, no sé si se ha reunido con Iván Duque, esas personas que de una u otra manera son referentes políticos. Si usted ha vuelto a hablar con ellos, ¿cuál es la estrategia? No sé cómo sean sus movidas políticas con estas personas. Querido Fernando, yo he tenido reuniones muy constructivas con muchas personas, con el doctor Abelardo, con el doctor Fajardo, con el doctor Cárdenas. He hablado mucho por teléfono con el doctor Oviedo. Hace rato no viene a mi casa, pero él sabe mi aprecio, lo estimamos mucho. Reuniones, creo que he tenido 2 o 3 muy constructivas con el doctor Juan Manuel Galán. Con el presidente Gaviria fue una reunión muy constructiva. Gabriel Jaime Vallejo, el director del partido, ha ido a varias de las reuniones que él ha convocado. Tuve una conversación telefónica con el doctor Vargas Lleras, también muy constructiva. Tenemos pendiente una reunión, todo depende de sus disponibilidades. Él sabe nuestra buena voluntad. O sea que hay toda la buena voluntad. Yo sigo en esa utopía. Colombia está ante el imperativo de parar esta destrucción estatista del odio de clases, del petrocepedismo, y por eso sigo en la utopía de pensar nuestras candidatas y del doctor Abelardo al doctor Fajardo. Pero, expresidente, y Vicky Dávila que le dijo que sí, y Juan Carlos Pinzón que le dijo que sí. Es decir, ¿cómo está viendo usted esa consulta? Yo, digamos, la estaría viendo con 1 o 2 candidatos del Centro Democrático, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón. Eso es un poco como usted está viéndolo. ¿Algún dolorcito con Fajardo y Abelardo? ¿Qué te digo? Si yo no puedo tener dolores a esta edad de la vida. Y cuando uno está preocupado es por el país. Y que haya un candidato, reuniones varias he tenido con Vicky Dávila, él ya sabe mi aprecio, mi respeto. Me mencionaste a quién más que yo. Juan Carlos Pinzón. Por supuesto, por supuesto. Ahora, a mí lo que me parece muy preocupante es si vamos a tener varias consultas de varios grupitos. Eso sería una consulta muy dispersa. Pues habrá que discutirlo. Si sí vale la pena amarrarse ahí o dejar una posibilidad abierta para resolver después con encuestas. También hay que mirarlo, darse. Mira lo difícil que es esto. Uno, mientras más viejo y más está activo en la política, menos sabe. Pero hay que pensar con mucho juicio. Yo quiero tener ahora un lenguaje muy claro, muy vertical frente a los problemas de Colombia, pero muy respetuoso frente a todas estas personas con quienes tenemos no identidad total, pero sí unos fundamentos. Por ejemplo, el doctor Fajardo sabe que muchos de los nuestros contribuyeron a su elección como alcalde, empezando por José Julio. Él sabe el respeto que yo le he tenido. ¿Cómo lo apoyamos desde la presidencia? Cuando nosotros estábamos en el gobierno, él era alcalde de Medellín, etc. Yo quiero seguir con mucho respeto. Todo mi respeto al doctor Abelardo, a quien vino a ser. Sabe mi afecto a sus padres,
mi respeto a su talento, a su preparación, a su firmeza. Entonces, yo quiero aquí ver cualidades. Sobre ese lenguaje claro y contundente que usted quiere usar, es que hemos notado un denominador común en algunas de sus respuestas, describiendo un país que se parecería más a Venezuela que a otra cosa. La advertencia que usted está lanzando concretamente es: si gana Cepeda las próximas elecciones, ¿Colombia corre el riesgo de convertirse en otra Venezuela? ¿Es así de claro? Pues mira, William, mira los impuestos, mira la afectación al sector privado, a los sectores sociales, y Cepeda dice que quiere radicalizar las reformas de Petro. Nosotros proponemos todo lo contrario. Mira toda esa propuesta de Petro Universidades, en lugar de edificios de universidades, conectividad del país. ¿Nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos, William, de entrada lo siguiente: para un gobierno nuestro o de aliados, donde estemos nosotros, baja impuestos. Pero los inversionistas dicen, no es suficiente. Si llega el petrismo 4 años después y perdemos todo. A las EPS, si son de cajas de compensación no lucrativas, mutuales, etcétera, ayudarles con créditos de FinDeter. Si son unas lucrativas, DITU, Sura, Sanita, Salud Total, etcétera, decirles, bueno, vamos a tener una posibilidad de que ustedes capitalicen impuestos. Y todos preguntan, ¿y habrá estabilidad? La propuesta es un contrato general de estabilidad por 20 años. Paloma dice, el gobierno Uribe lo hizo, pero quedó cortico. Es verdad. Nosotros tuvimos una ley de estabilidad. Juan Lozano participó mucho como ministro en eso. La derogó el gobierno siguiente, quedaron apenas 69 contratos de estabilidad. Hay que dar todas esas garantías, querido William. Hay que dar todas esas garantías. Y entonces, al bajar impuestos, nos van a decir, y con ese déficit, ese endeudamiento, ¿cómo van a pagar? Ay, si no crece la economía, no habrá con qué pagar. Entonces hay que reducir el tamaño del Estado y decirle a todos estos funcionarios, todos estos contratistas de Petro, que él ha expandido esas nóminas por politiquería y no deja el dinero para pagarles. 11 embajadas, 24 consulados, 20,000 nuevos empleados públicos, ahora van por otros 80,000 que para ser promotores de salud, en la época de la salud digital, simplemente para hacer politiquería. Lo vivimos en Bogotá. Él nombró en la alcaldía de Bogotá 15,000 supuestos promotores de salud. Fueron proselitistas para elegir presidente al presidente Petro, que había salido mal, casi que con repudio de opinión de la alcaldía de Bogotá. Reducir el tamaño del Estado, pero se necesita también decirle al sector financiero nacional e internacional, hombre, nos tienen que dar un plazo a Colombia. No podemos bajar ese endeudamiento rápido. Hay que hacer unas soluciones sociales, unas victorias tempranas, la recuperación de la salud y la educación alternativa para los jóvenes, pequeños ciclos técnicos, tecnológicos y rápida y créditos de emprendimiento. Juan Lozano conoce el Fondo Emprender que nosotros creamos en el SENA. Entonces nosotros ahorrábamos, pero aumentábamos las protecciones sociales. El Fondo Emprender del SENA, de 200,000 familias en acción a 2,800,000. El SENA de 1,150,000 personas a 8 millones. Ahora necesita victorias tempranas sociales y hay que pedirle a la comunidad financiera internacional y nacional que tiene que entender eso. Por eso es muy grave quitarle al país ese seguro macroeconómico, que son los fondos de pensiones que los empiezan a disminuir, a enflaquecer hasta a extinguirlos, que son de propiedad de los trabajadores y que han sido muy bien manejados, porque la plata en estos 30 años les ha rendido con unos crecimientos en promedio del 7% por encima de inflación. Nosotros hemos venido en la crítica y en la proposición, estimado William, y nos da, y hay que decirle al país que Cepeda no puede tener dos lenguajes. Su propuesta es radicalizar las reformas de Petro. Si lo quieren conocer más en el tema tributario, vean lo último que pasó cuando sensatamente una mayoría del Senado en las comisiones tercera y cuarta
hundieron esa reforma. Y él insistiendo en ese tipo de reformas, asfixiando al país. O sea que esto es frente a los hechos, estimado Willy. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Le agradecemos al señor expresidente Álvaro Uribe que haya estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos esta entrevista exclusiva. No son frecuentes las entrevistas largas del expresidente Álvaro Uribe en la Radio Nacional, en las emisoras de Radio Nacional, y por eso hoy teníamos tantas preguntas y lo queríamos escuchar sin afanes, con detenimiento, para tener claridad acerca de lo que está pasando con el Centro Democrático en su propuesta política y su visión acerca de lo que Colombia se está jugando en estos momentos. Muchas gracias, señor expresidente. Juan, muchas gracias a usted, a todo el equipo, a Fernando, a Darcy, a William, a los oyentes. Muchísimas gracias. Seguimos en la batalla. No me vuelva a invitar, que soy muy extenso. Gracias, Juan. No me comprometo a no volverlo a invitar. No me comprometo. Seguiremos insistiendo, señor expresidente, porque en este país pasan muchas cosas y en la FM es importante escuchar las voces de los líderes que van marcando un camino en Colombia. Gracias, señor expresidente. Gracias y buen día. 7:45. Ya regresamos. En TQ